Pero cabe preguntarse cuál era el estado del romance murciano en los siglos XI, XII y XIII. En este sentido, suele pensarse que las hablas románico-andalusíes permanecieron bastante aisladas respecto a las hablas románicas del norte peninsular, y que ya en el siglo XIII presentaban un carácter arcaico respecto a estas. No obstante, en el caso del murciano, fueron frecuentes las relaciones de todo tipo entre el sureste peninsular y las zonas cristianas del norte, lo que hace pensar que tal aislamiento no existió, al menos en la medida que algunas veces se presenta. Valgan, por ejemplo, sucesos históricos como la difusión de la literatura gallega y provenzal en Andalus, y que Abenmaldenix, rey de Murcia y presuntamente de origen mozárabe, tuviera entre sus filas a muchos guerreros cristianos de los reinos del norte peninsular, y que en cierto modo apareciera como feudatario de Alfonso VIII y que mantuviera estrechas relaciones con el conde de Barcelona y con las repúblicas de Pisa y Génova. Por otro lado, en el año 1058 existía un episcopado en Orihuela que pasó a ser sufragáneo del de Barcelona. Una prueba de la convivencia de ambas culturas es la existencia de ciertos nombres de personas de carácter romance documentados en el Reino de Murcia. Así, Ángel González Palencia recoge en su obra Árabe Murciano Ilustre nombres de personajes ilustres originarios de la región de Tomiro, Reino de Murcia, con un apellido de aspecto romance. Algunos ejemplos son Abenanifá de Pedrina, Aben Miguel, el Rosetti, Abdelaziz Ben Fierro, con diptongación de ferro en fierro, Abu Abdalí Mohamed el Castelli. Por otro lado, Mariano Gaspar Remiro, en Historia de la Murcia musulmana, cita a un tal Aben Ferro el Somadí, un tal Yusuf de la familia de los Abenferros, e incluso un chocante Aben Bartol. Por otro lado, algunos de los mudéjares que fueron a poblar el pueblo de Abarán llevaban apellidos romances, en concreto algunos como Abdalá Tornero, Ali Cobarro, Ahmed Ramón, Ali Molina, Ibrahim Hielo, Asén Cantarero o Alfaraz Precioso. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es viable la concepción del murciano como una modalidad de iberorromance influenciada y modelada por diferentes modalidades lingüísticas, principalmente por el castellano. Algunos rangos lingüísticos del murciano que pueden provenir de aquel romance hispánico serían, por ejemplo, 1. El mantenimiento de antiguas formas verbales como la desinencia va en el imperfecto de indicativo, el verbo ser como auxiliar en los tiempos verbales compuestos, o formas verbales como vide, vido, truje, trujo, so, semo, sei, etc. 2. La asimilación y geminación consonántica, que ya se daba en latín y que continúa dándose en dialecto italiano. 3. El frecuente mantenimiento de grupos latinos originarios, como por ejemplo el NS o el grupo FL, como en ansa, pansir, nansa, suspensar, flama, flamará, o en vocablos como flor o manso. 4. El frecuente mantenimiento de palatales, que no velarizaron hacia J y acabaron igualándose a la che y a la L, como en las palabras michá, panocha, curullo, adivinalla, zancayá, pegalloso, carcayá, rodancha, lancha, orilla y otras muchas. Si bien en algunos lugares, algunos de estos vocablos llegaron a velarizarse. Así, en lugar de las formas con palatal, bachoca y madrilla, se hallan las formas con J, bajoca y madrija. 5. El mantenimiento de casos de palatal que no evolucionaron, siguiendo las leyes del castellano, a interdental. Así se dan en murciano formas como pancha, esguinche, puncha, agachaparse, barchilla, cherro, chumbar y capurucho, existiendo de algunas de estas doblete con interdental, como en esguince, punza, agazaparse y zumbar. Asimismo, hay otros rasgos fonéticos del murciano que probablemente ya se daban en el romance hablado en el Reino de Murcia con anterioridad a la conquista castellana, como 1. La diptongación de E y O tónicas latinas, sobre lo cual cabe mencionar la labor de Robert Pocklington, quien encontró la forma sin diptongar de Orihuela en 8 fuentes arábigas anteriores al siglo XIV, pero no obstante pudo encontrar la forma diptongada Urihuala en 2 autores de mediados del siglo XII, concretamente en Al-Idrisi y en Al-Tabi. Por otro lado, Ángel González Palencia, en Árabe Murciano Ilustre, recoge el nombre de un tal Abdelmalik ben Abdelaziz ben Fierro, con diptongación de ferro en fierro. Cabe añadir también que en murciano la solución V parece haber venido coexistiendo de forma vacilante con la forma OE,
forma que no parece usual en castellano. 2. La palatalización de L inicial, como en llengua, lletra, llampo y lluego. Si bien es un rasgo que también se da en catalán valenciano y en astur-leonés, está atestiguada en romance andalusí, y según Rafael Lapesa, además está atestiguado durante el periodo medieval en ciertos puntos de Andalucía, Navarra, Aragón, Toledo y Castilla. Por otro lado, Manuel Alvar comenta que es un rasgo que aparece en textos aljamiados de Aragón y cita las formas yobo, yugares y lluego. 3. La igualación o permuta entre L y R ante consonantes, como por ejemplo en almario, arguno y acto. 4. La vocalización de la D ante R, como paire o paire en lugar de padre, o como en maire, compaire, comaire, lairón, caera, almaraqueja, o la antigua forma antroponímica pero, del que sobrevive su diminutivo, perico. Este es un rasgo que se da de forma similar en ciertas variedades de extremeño, en andaluz, catalán, valenciano, aragonés y occitano. 5. La existencia de una consonante de carácter palatal, fruto de la fusión del sonido K ante el diptongo IA, IE o IO, la cual García Soriano describe como una pospalatal velarizada, que antaño tuvo que ser similar a la L, como por ejemplo en zagaliquio, que es pronunciado algo así como zagaliquio. 6. La tendencia a mudar la P en M, especialmente al principio de palabras, por influencia del árabe, como en comenencia, comenir, mendemia o mendimia, enmenar, méfor, berenjena, majoca, almóndiga, mandurria, espamento, moñiga, muñuelo, malguarte, moniato, el menjú. 8. La evolución de una E final hasta A, la cual Robert Pocklington atribuye a una intervención hispanoárabe, y cita ejemplos en la toponimia como Cartagena, Elda y Minateda. En el libro del repartimiento aparece cierto topónimo local escrito unas veces como Cantaratabaira y otras como Cantaratabaire. Algunos vocablos donde se ha producido esta evolución son acetra y anafra, y otros vocablos cuentan con dobletes, como almarcha y almarche, entre otros. 9. Permuta entre D y L o R, como en Meralla, Seguirilla, Algarillo, Albaira o Lironero. Para terminar, se puede pensar, por tanto, que durante los siglos XIII, XIV y XV, en el reino de Murcia se hablaría, además del castellano, el árabe y el hebreo, el romance autóctono, hablado por cristianos mozárabes, judíos y musulmanes románico hablantes, y otras lenguas romances, traídas por aragoneses, catalanes, occitanos, navarros, pisanos, genoveses, etc. Esta mezcolanza, pues, en la que algunas hablas romances tuvieron más peso que otras, se amalgamó y niveló de forma que acabó por dar lugar al murciano, modalidad lingüística en cuyo contenido pueden apreciarse elementos lingüísticos del romance andalusí, del árabe, castellano, aragonés, catalán, occitano, francés e incluso del caló. De ahí su gran riqueza y la importancia de su estudio. Muchas gracias por vosotros.